Bienvenidos mis queridos marginados, efectivamente otro video, queridos marginados. Realmente está pasando una situación que es importante, creo que me llamó mucho la atención, en el cual, bueno, México no está excepto de estas situaciones, en el cual, bueno, realmente nos está pasando una situación en este país que es Ecuador, en el cual, bueno, se produjo bastante la violencia, el narco está dominando el país y bueno, pues vamos a platicar un poco sobre la noticia y me pareció importante darles este pequeño informativo y bueno, platicar sobre esta situación que se me hace algo impactante y que lamentablemente en nuestro México pues no estamos muy lejos de esa situación, ¿no? Y bueno, pues hay que tener cuidado y lo mejor es estar aprendiendo en alguna otra situación y estar viendo, ¿va? Pues vamos a platicar un poco del conflicto en Ecuador, ¿va? Vámonos marginados. ¿Qué pasó en Ecuador? Actualmente el mandato se ve de cara en una situación bastante complicada en el clima de seguridad en su país. Desde el domingo 7 de enero el país sudamericano Ecuador se ve sacudido por la violencia, revueltas en las prisiones, en varias localidades del país, una situación crítica que pone en relieve graves disfunciones en el Instituto Judicial de este país latinoamericano. La estrategia política de seguridad del nuevo presidente ya se ha debilitado. ¿Qué está pasando en Ecuador hoy? Este lunes 8 de enero por Instagram, el presidente de 36 años, Daniel Noboa, a quien se le veía un poco serio, concretado, vestido con chamarra de cuero entreabierta, y declaró estado de emergencia, el toque de queda en todo el país. El actual mandatario ecuatoriano enfrenta una situación de seguridad de muy alto riesgo. Desde el domingo 7 de enero, la fuga de criminales más peligrosos del país se han ido produciendo en tomas de rehenes y secuestros de guardianes de las prisiones del país. El gobierno habló de fugas de información y probablemente de corrupción de 2 funcionarios de la prisión, implicados en esta misteriosa situación. Encapuchados irrumpen en la televisión de Ecuador. Sujetos encapuchados con gorras, algunos con rostros descubiertos, haciendo señas con los dedos con los habituales modos de reconocimiento de las bandas criminales, vinculados al narcotráfico, que provocan terror en Ecuador. Entraron a matar en una de las televisiones ecuatorianas este martes 9 de enero del 2024. En medio de disparos, la retransmisión de estas imágenes surrealistas impactó al país. A la opinión internacional de todo en directo y durante varios minutos, a pesar de las luces del set se apagaron, la cámara se quedó plasmada hasta el momento en el que la policía intervino. ¿Quién es el presidente de Ecuador y por qué ordenó el estado de excepción? El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró que el país entraba en estado de conflicto armado. Intentó ordenar la neutralización de grupos criminales involucrados en el narcotráfico, según un decreto hecho público este martes 9 de enero. El decreto presidencial reconoce la existencia de un conflicto armado interno y ordena la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para garantizar la soberanía, la integración nacional contra el crimen organizado, los organizadores terroristas y los beligerantes no estatales. El presidente Noboa también ordenó la neutralización de todos estos grupos criminales, ofreciendo una extensa lista con los nombres de los mismos. Es por eso que el país de Ecuador empieza a migrar por la situación que se está pasando en su país. Menciona un ecuatoriano: ya estoy en casa. El mensaje en el que los emigrantes y en Ecuador residen en México es el que quisiera leer parte de sus familias y compatriotas. Después de que las personas encapuchadas armadas tomaron universidades, calles, un canal de televisión, esto para ir en contra del toque de queda, excepción de orden del presidente Daniel Noboa, tras la fuga de criminales de la cárcel. Anabel Mesa Ceballos, presidenta de la Asociación Ecuatoriana Residentes en México, relató que sus compatriotas en este momento su único deseo es sobrevivir y en el futuro no hay más lejano que migrar hacia México para llegar a Estados Unidos. Muy asustados por la población, no están preparados para estas cosas. Toda la gente empezó a salir de las calles tratando de regresar a sus casas. Las distancias, sobre todo el Quinto de Guayaquil, no son tan grandes como en la Ciudad de México. Sin embargo, se generó un caos porque la gente empezó a salir. Había muchísimo tráfico, muchos vehículos, se dieron algunos tiroteos en las vías principales, que eso asustó mucho a todo el mundo. Querían regresar a sus casas la mayoría de las instituciones públicas y privadas. Dieron la orden de todo el mundo que vaya a sus casas y que se integren en la modalidad virtual. Las escuelas se cerraron. Están igual en virtualidad. Lo único que esperan es recibir el mensaje en WhatsApp.
Ya estoy en casa, ya llegué, ya estoy bien, declaró un ecuatoriano. Nos decían que nos iban a matar, hirieron de un tiro a un camarógrafo y a otro le fracturaron el brazo. El relato de unos periodistas que fue víctima del asalto en el canal de televisión en Ecuador. Mesa Ceballos platicó que la inestabilidad del país se debe a la violencia, la cual causó muerte de Fernando Villavicencio, quien fuera el candidato a la presidencia el año pasado en Ecuador. Además, los grupos criminales comenzaron a atentar directamente contra la familia. Por ello, previo a los ecuatorianos huyen del país, a pesar de que su trayecto también sufra violencia, lo cual es uno de los factores por los cuales se migran de manera forzada. Para mí esa reacción natural de cualquier humano, o sea, en la Colombia de los años 90 tú viste a la gente que salía por conflictos armados en Centroamérica, donde había ciertos temas de violencia, la gente empezó a salir. En Venezuela tiene otros ejemplos es el instinto natural de los seres humanos, la supervivencia. En algún lugar tratan de salir con tu familia a donde puedas. El tema es que no siempre se puede hacer con los canales regulares. La problemática se vuelve otra, advirtió la presidenta. Los gobiernos han identificado que existen ciertos grupos de delincuencia organizada que de alguna manera contactan a la población, les cobran fuertes cantidades de dinero, estas hablando de 10,000, 20,000 dólares más o menos, que tienen que pagar los compatriotas para iniciar su viaje desde el Ecuador, terminar en la teoría de los Estados Unidos. El tema es el que tiene un trayecto larguísimo, de más de 10 países que tienen que atravesar, no en las mejores condiciones. Algunos los cambian de identidad, les dan papeles falsos, cosas así. A otros les dejan botadas a medio camino. Para la gente que logra cruzar a México, tampoco es una garantía que vaya a llegar a Estados Unidos, porque también las autoridades hacen que su trabajo, o algunos son detenidos, les mandan a las estaciones de migración o son deportados. Se agregó que al llegar a Estados Unidos tampoco le garantiza un buen prevenir ni seguridad, ya que los criminales en esa nación también los acechan. ¿Qué poder tienen las bandas de Ecuador calificando como organizaciones terroristas? También corren el riesgo de que las autoridades migratorias de Estados Unidos te encuentren, hagan sus procesos normales de deportación o a lo que tienen que hacer a veces. En ese trayecto son interceptados por otros tipos de grupos de delincuencia, que agarran a las mujeres, a los niños en temas de trata de blancas, de otro tipo de delito. Es una problemática que no se acaba. Si estás huyendo de violencia, te estás arriesgando a vivir todo este riesgo hasta llegar sin la garantía de que cuando llegues vas a tener el porvenir que se espera. ¿Qué les pareció, amigos marginados? Efectivamente, realmente la situación del país de Ecuador es una situación muy difícil. Imagínense llegar ya hasta la televisión tal vez más importante del país y bueno, que empiecen a hacer su acto de violencia. Realmente es una falta de respeto hacia el gobierno. Esperemos que bueno, esta situación ya se calme y bueno, que el gobierno logre controlar esos grupos delictivos y que bueno, la gente no huya de su país, porque qué mejor es que te traten en casa. Imagínense tan solo de ir a otra casa y bueno, como dicen por ahí, a los 3 días el muerto apesta. Realmente no es un porvenir. Yo lo que les recomiendo realmente pues es aguantar. Realmente lo más importante es estar en nuestro país, estar libremente, sin escapar de nadie, caminar tranquilo. Yo creo que eso es lo mejor, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Les invito a que puedan comentar en la parte de abajo y bueno, regalarme un like si les gustó este video, un dislike si no les gustó y bueno, también por favor que compartan y que se suscriban a este canal que son Los Marginados. Realmente este tipo de noticias son noticias que realmente no nos gusta dar, pero hay que estar en contexto de esta situación y pues prevenir muchas cosas. Esto nos sirve que para muchos países traten ya de controlar. Yo creo que siento que se les sobrepasó la delincuencia y pues lamentablemente imagínense ya hasta estar en toque de queda por estos grupos delictivos. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Coméntenme en la parte de abajo, espero que puedan participar. ¿Ustedes cómo ven la situación? ¿Sabían de la noticia? ¿No la sabían? En la parte de abajo, por favor, y no se olviden de apoyarme suscribiéndose, compartiendo el video, por favor, y realmente regalarme un like si les gustó o un dislike si no les gustó, ¿va? Recuerden que este canal se llama Los Marginados.